Durante décadas, Camilo VI fue sinónimo de éxito absoluto. Millones de discos vendidos, canciones que marcaron generaciones, una voz que parecía invencible, pero detrás del mito existía otra historia, mucho más silenciosa y mucho más incómoda. Camilo tuvo un hijo, un niño que creció rodeado de fama, dinero y un apellido legendario. Sin embargo, según testimonios y registros posteriores, su vida estuvo marcada por ausencias, decisiones difíciles y consecuencias que nadie vio venir. No se trata de acusaciones, no se trata de señalar culpables, se trata de entender cómo el poder, la soledad y ciertos entornos pueden afectar a quienes crecen demasiado cerca del brillo y demasiado lejos del equilibrio. ¿Qué ocurre cuando el amor no basta para proteger? ¿Y qué precio puede pagar un hijo por el peso de un apellido enorme? Para comprenderlo, hay que mirar más allá del escenario, más allá de la música, y entrar en la parte de la historia que casi nunca se cuenta. Para entender cómo el hijo de Camilo VI llegó a convertirse en el centro de una de las historias familiares más dolorosas de la música en español, es necesario retroceder mucho antes de su nacimiento, mucho antes de los titulares, incluso antes de que existiera la palabra heredero. Camilo no nació siendo una estrella. Creció en una familia humilde, en una España donde el éxito artístico no era una promesa, sino una excepción. Desde muy joven mostró una sensibilidad distinta, una necesidad intensa de validación y una ambición que convivía con una fragilidad emocional profunda. Ese contraste marcaría toda su vida. Su ascenso fue vertiginoso, canciones convertidas en himnos, escenarios llenos, reconocimiento internacional. Pero, paralelamente, Camilo nunca ocultó del todo que la fama tenía un precio. En entrevistas concedidas a lo largo de los años, habló abiertamente de depresión, de ansiedad, de episodios de soledad extrema. No como estrategia de imagen, sino como confesión tardía. Ese dato es clave, porque cuando una persona alcanza el éxito máximo sin haber resuelto sus propias heridas, esas heridas no desaparecen. Se trasladan, se transforman y, muchas veces, se heredan. En los años 90, cuando su carrera ya estaba consolidada, Camilo inició una relación con una joven mexicana llamada Lourdes Ornelas. La diferencia de edad, de poder y de contexto era evidente. Él era una figura consagrada. Ella, una mujer joven sin el respaldo de una estructura similar. Según el testimonio que Lourdes daría años más tarde, la relación estuvo marcada por desequilibrios desde el inicio. No es una acusación judicial, es un relato personal que forma parte del contexto. Y como todo relato personal, debe leerse con cautela, pero no ignorarse. De esa relación nació un niño. Aquí comienza el verdadero punto de quiebre. Porque la llegada de un hijo no ocurrió en un entorno estable, compartido ni consensuado a largo plazo. Ocurrió en medio de tensiones, desacuerdos y decisiones difíciles que, con el tiempo, tendrían consecuencias profundas. Según registros públicos y declaraciones posteriores, el niño fue separado de su madre cuando aún era muy pequeño y llevado a vivir con Camilo en España. El proceso estuvo acompañado de disputas legales complejas, donde el peso del apellido, la nacionalidad y los recursos económicos jugaron un papel determinante. Es importante subrayarlo. Los tribunales tomaron decisiones basadas en la ley vigente. No se trata de afirmar ilegalidades. Se trata de analizar consecuencias humanas, porque más allá de lo que dictamine un juez, la psicología infantil responde a otros factores. La estabilidad emocional, la figura de apego, la continuidad afectiva. Y ahí es donde la historia empieza a tensarse. El niño creció rodeado de lujo, pero también de ausencias, con un padre presente físicamente pero emocionalmente complejo. Un padre brillante en el escenario, pero frágil fuera de él. Un padre que cargaba con sus propias batallas internas. Diversos testimonios cercanos al entorno de Camilo describen una casa donde la disciplina y el control convivían con un estilo de vida poco convencional. No como juicio moral, sino como descripción de un contexto adulto difícil de procesar para un menor. Cuando un niño crece en un entorno así, aprende rápido una lección peligrosa: que el amor puede ser intenso, pero inestable. Que la seguridad depende del estado emocional del adulto,
y que el silencio suele ser la mejor estrategia para sobrevivir. Ese patrón ya lo había vivido Camilo en su propia vida, y sin quererlo, lo estaba transmitiendo. Durante años, el hijo de Camilo fue prácticamente invisible para el público. No aparecía en entrevistas. No formaba parte de la narrativa oficial. Era protegido del escrutinio mediático, pero también aislado de una red afectiva más amplia. La madre, desde México, denunció repetidamente que no podía ver a su hijo, que la distancia, los obstáculos legales y la falta de recursos la dejaban en una posición de impotencia total. Estas declaraciones fueron públicas, pero no siempre recibieron atención. El foco seguía estando en el ídolo. Aquí aparece una de las grandes paradojas de esta historia. El silencio que protege la imagen pública puede destruir la vida privada. Mientras Camilo continuaba su carrera, su hijo crecía en un mundo donde todo estaba resuelto materialmente, pero no necesariamente emocionalmente. No es una afirmación absoluta. Es una lectura basada en patrones ampliamente estudiados por psicólogos infantiles. La infancia no necesita solo estabilidad económica. Necesita coherencia afectiva, presencia constante, límites claros y figuras múltiples de apoyo. Nada de eso puede garantizarse únicamente con dinero. A medida que el niño fue creciendo, comenzaron a aparecer señales de dificultad. No escándalos públicos, sino alertas privadas, conductas problemáticas, dificultades de adaptación, episodios que, según testimonios posteriores, preocupaban a quienes estaban cerca. Camilo, enfrentado a esos desafíos, respondió como había aprendido a hacerlo toda su vida: controlando, protegiendo, aislando, no necesariamente escuchando. Ese estilo, aunque bien intencionado, puede agravar los problemas cuando se trata de salud mental, porque la protección excesiva también puede convertirse en encierro. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un artista famoso y se convierte en una advertencia universal, porque lo que estaba ocurriendo no era único. Es el mismo patrón que se repite en muchas familias donde el poder, la fama o la autoridad no van acompañados de herramientas emocionales suficientes. El hijo de Camilo no eligió nacer en ese contexto. No eligió el apellido. No eligió la historia previa de su padre. Pero tuvo que cargar con todo eso desde el inicio. Y el peso era enorme. A finales de la adolescencia, los problemas comenzaron a hacerse más visibles. No en titulares aún, pero sí en círculos cercanos. Conflictos. Dificultades para establecer límites. Búsqueda de identidad en un entorno que no ofrecía referencias claras. Nada de esto convierte a nadie en culpable, pero sí explica por qué el desenlace fue tan doloroso. Antes de continuar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que crecer con fama y dinero puede compensar la falta de estabilidad emocional? Si esta historia te está atrapando, dale like al video y suscríbete al canal. Estos temas solo pueden entenderse si se siguen completos, sin saltos, porque en la parte 2 vamos a entrar en el punto más delicado de todos, el entorno adulto en el que creció el hijo de Camilo, las decisiones que se tomaron pensando en proteger y cómo esas mismas decisiones pudieron haber roto algo esencial. Ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Para comprender lo que ocurrió después, hay que mirar con cuidado el entorno adulto en el que creció el hijo de Camilo. No desde el morbo, sino desde la lógica, porque las decisiones que se toman para proteger a un menor pueden tener efectos muy distintos a los esperados. Tras la separación definitiva de su madre, el niño pasó a vivir bajo el cuidado exclusivo de su padre. Legalmente, las resoluciones judiciales respaldaron esa situación en distintos momentos, pero la legalidad no siempre coincide con lo que un niño necesita para desarrollarse de forma sana. Camilo era un padre presente en lo material. No faltaba nada: educación, vivienda, viajes, seguridad. Todo estaba cubierto. Sin embargo, quienes han analizado este tipo de dinámicas familiares señalan un punto crítico. La presencia emocional no se mide por recursos, sino por estabilidad, y la estabilidad no era constante. El entorno en el que vivía el niño estaba profundamente marcado por el mundo adulto: artistas, colaboradores, rutinas irregulares, horarios cambiantes, un espacio donde los límites no siempre estaban claros, y donde la figura de autoridad, aunque amorosa,
podía resultar impredecible. Esto no es una acusación, es una descripción de contexto. Camilo, como él mismo reconoció en entrevistas, atravesó periodos de fragilidad emocional, depresión, ansiedad, inseguridad profunda. En un adulto, estos estados ya son complejos. En un niño que depende emocionalmente de ese adulto, pueden resultar desestabilizadores. A esto se suma otro factor clave: el aislamiento. Para proteger la imagen pública y evitar conflictos, el círculo del niño fue reduciéndose. Menos contacto con familiares externos, distancia casi total con su madre, pocas figuras alternativas de apego. Todo giraba en torno a una sola referencia. Cuando una sola persona concentra el rol de proveedor, cuidador, figura de autoridad y modelo emocional, el riesgo es alto, porque cualquier desequilibrio en esa persona se amplifica. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir señales de alerta. No escándalos, no titulares, señales internas, dificultades para adaptarse a normas externas, problemas de conducta. Episodios que, según testimonios posteriores, requerían atención especializada. Aquí aparece uno de los momentos más delicados de esta historia. Según declaraciones públicas de la madre y de personas cercanas al entorno, se tomaron decisiones pensando en endurecer al niño, en enseñarle a resistir, en exponerlo a experiencias que, desde la mirada adulta, podían parecer formativas. Es fundamental aclararlo. No hay documentos que prueben intenciones dañinas. No hay sentencias que establezcan abusos deliberados. Lo que hay son relatos que describen un enfoque equivocado. Porque en psicología infantil, la exposición prematura a entornos o conductas adultas no fortalece, fragiliza, confunde, desorienta. Un niño no necesita aprender a aguantar, necesita aprender a confiar. Y ahí es donde muchas decisiones bien intencionadas empiezan a fallar. A medida que el hijo de Camilo fue creciendo, los conflictos se hicieron más visibles, dificultades en la escuela, problemas de adaptación social, episodios que requerían intervención profesional. Según se ha informado posteriormente, hubo intentos de tratamiento, ingresos en centros especializados, evaluaciones médicas. Nada de eso se hizo público en su momento. Se manejó de manera privada, como corresponde. Pero el problema no era solo clínico, era estructural, porque tratar síntomas sin revisar el entorno que los genera suele ser insuficiente. La figura materna seguía ausente. No por elección propia, según su testimonio, sino por obstáculos legales y decisiones que la dejaban al margen. Esa ausencia no podía ser compensada completamente por ningún tratamiento. Los estudios sobre apego son claros. La separación prolongada de la figura materna, cuando no es acompañada por un sistema alternativo estable y afectivo, deja huellas profundas. Esas huellas no siempre se manifiestan de inmediato. A veces aparecen en la adolescencia, o incluso en la adultez temprana. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al entrar en la adolescencia, el hijo de Camilo empezó a mostrar conductas de riesgo. Búsqueda de identidad extrema. Dificultades para aceptar límites. Episodios que alarmaban a su entorno. Nada de esto convierte a nadie en culpable único, pero sí muestra un patrón. Un patrón donde el amor existía, pero no bastaba. Donde la protección era intensa, pero no equilibrada. Donde el silencio era constante, pero no sanador. Camilo, enfrentado a esta realidad, reaccionó como muchos padres que no cuentan con herramientas emocionales suficientes, intensificando el control, reforzando el aislamiento, intentando resolver desde la autoridad lo que necesitaba contención. Ese enfoque, aunque comprensible, suele empeorar las cosas, porque un adolescente en crisis no necesita más control, necesita más red, más vínculos, más figuras que puedan sostenerlo sin juzgarlo, y esa red no existía. A lo largo de esos años, la madre continuó denunciando públicamente su impotencia. Habló de su dolor, de su frustración, de la imposibilidad de ayudar a su hijo. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo por algunos y con empatía por otros. Pero, una vez más, el foco mediático no estaba en el niño. Estaba en el ídolo. La figura de Camilo seguía siendo intocable para muchos. Y cuestionar su rol como padre parecía, para ciertos sectores, un sacrilegio. Ese desequilibrio también pesa.
Porque cuando una figura pública es blindada por su legado artístico, las dinámicas privadas quedan fuera del análisis crítico. Y eso impide corregir a tiempo. Con el paso de los años, los problemas se agravaron. Las intervenciones se volvieron más frecuentes. Las preocupaciones, más profundas. Y el margen de maniobra, cada vez menor. Aquí es donde la historia empieza a adquirir un tono trágico. No porque hubiera una intención de dañar, sino porque hubo una acumulación de decisiones fallidas, de silencios prolongados, de ausencias que no pudieron repararse. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que el amor sin herramientas emocionales suficientes puede terminar causando daño, incluso cuando no hay mala intención? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es clave para entender lo que viene. Si este relato te está manteniendo atento, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias necesitan continuidad para ser comprendidas, porque en la parte 3 vamos a entrar en el momento más crítico, cuando la salud mental del hijo de Camilo se vuelve insostenible, cuando las intervenciones ya no alcanzan, y cuando el legado artístico empieza a chocar con una realidad que no puede seguir ocultándose. Ahí es donde todo se rompe. Llegó un momento en el que los problemas dejaron de poder manejarse en privado, no porque se quisiera exponer nada, sino porque la situación ya no era sostenible. La salud mental del hijo de Camilo VI comenzó a deteriorarse de forma evidente al entrar en la adultez temprana. Lo que antes eran señales de alerta, se transformaron en crisis abiertas, episodios que requerían intervención inmediata, situaciones que ya no podían resolverse solo con control, aislamiento o buena intención. Aquí conviene detenerse en algo importante. Hablar de salud mental no es señalar culpables, es reconocer límites. Según información que trascendió años después, hubo múltiples intentos de tratamiento, ingresos en centros especializados, supervisión médica, acompañamiento profesional, todo ello gestionado de manera privada, como corresponde en estos casos. Pero incluso con recursos, la recuperación no siempre es lineal. Los especialistas en salud mental suelen coincidir en un punto clave. Cuando una persona arrastra una historia prolongada de rupturas afectivas, aislamiento y modelos inconsistentes, el tratamiento requiere algo más que medicación o internamientos puntuales. Requiere una red sólida, estable y plural. Y esa red seguía siendo frágil. La relación con la madre continuaba prácticamente rota. No por falta de voluntad afectiva, según su testimonio, sino por barreras legales y decisiones tomadas en el pasado que resultaban difíciles de revertir. Esa distancia no era solo física, era emocional, y el tiempo no había hecho más que profundizarla. En este contexto, el apellido empezó a pesar de otra manera. Ser el hijo de Camilo VI no solo implicaba herencia económica o reconocimiento social, implicaba expectativas, comparaciones, una identidad impuesta desde fuera que resultaba imposible de sostener para alguien que aún estaba buscando quién era. La identidad, cuando no se construye libremente, se convierte en una carga. A medida que las crisis se repetían, comenzaron a filtrarse informaciones a la prensa. No detalles clínicos, sino referencias generales. Problemas, dificultades, situaciones preocupantes. El foco mediático, que durante años había estado ausente, empezó a acercarse. Y ahí apareció un nuevo riesgo: la exposición. Camilo, ya con una salud delicada, se encontró enfrentando una de las situaciones más duras de su vida. No como artista, como padre. Ver a un hijo sufrir sin poder aliviarlo por completo es una experiencia devastadora para cualquier persona. Según testimonios posteriores, Camilo oscilaba entre la culpa, la sobreprotección y la negación. Reacciones humanas, pero que, combinadas, podían agravar el conflicto. Cuando un padre intenta controlar lo incontrolable, suele aumentar la presión sobre el hijo. Y la presión, en contextos de fragilidad psicológica, puede ser explosiva. En este periodo, comenzaron a surgir versiones sobre comportamientos autodestructivos. Nada de eso fue confirmado públicamente en su momento. Y no es necesario entrar en detalles. Basta entender el marco general. La situación era crítica. La madre, desde fuera, volvió a alzar la voz. Habló de la necesidad de intervenir de otra manera.
de permitirle participar, de reconstruir el vínculo. Sus declaraciones generaron polémica. Para algunos, eran un intento de protagonismo. Para otros, un grito desesperado. La verdad probablemente estaba en un punto intermedio. El dolor de una madre que veía a su hijo deteriorarse sin poder hacer nada. Mientras tanto, el sistema legal ofrecía pocas soluciones inmediatas. Cuando una persona alcanza la mayoría de edad, las decisiones sobre su vida pasan a ser suyas, incluso cuando no se encuentra en pleno equilibrio mental. Esa paradoja es uno de los grandes dilemas del derecho moderno. La ley protege la autonomía, pero la autonomía no siempre protege a la persona. Ese choque entre legalidad y realidad emocional dejó a todos atrapados. Camilo, debilitado física y emocionalmente, intentaba sostener la situación como podía, pero su margen de acción era cada vez menor. Su salud ya no le permitía la misma energía. Sus propias batallas internas seguían presentes. Aquí es donde la historia empieza a tomar un tono de tragedia anunciada. No porque alguien quisiera que ocurriera, sino porque los factores se acumulaban sin resolverse. Un hijo frágil, un padre enfermo, una madre ausente por fuerza, un sistema legal limitado y una fama que dificultaba cualquier intervención discreta. Todo coexistía al mismo tiempo. En los años previos a la muerte de Camilo, la situación del hijo se volvió aún más inestable. Los conflictos se intensificaron. Las intervenciones se sucedían sin lograr una mejora duradera. El desgaste emocional era evidente en todos los involucrados. Camilo, según personas de su entorno, vivía con una mezcla constante de preocupación y culpa. Sabía que su legado artístico no podía compensar el sufrimiento de su hijo, y esa conciencia pesaba más que cualquier aplauso. Aquí aparece una idea clave que atraviesa toda esta historia. El éxito no cura, puede ocultar, puede retrasar, pero no sana. La música de Camilo seguía siendo celebrada. Sus canciones seguían sonando. Pero en lo privado, el conflicto avanzaba sin pausa. Ese contraste es devastador, porque obliga a aceptar que incluso los ídolos enfrentan límites que no pueden superar con talento ni dinero. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que la fama puede convertirse en un obstáculo cuando se trata de pedir ayuda real? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión es importante para comprender esta etapa crítica. Si este contenido te está resultando valioso, dale like y suscríbete al canal. Estas historias solo pueden entenderse si se siguen completas, porque en la parte 4 vamos a entrar en el punto de quiebre definitivo. La muerte de Camilo VI, el vacío que dejó, y cómo ese vacío agravó una situación que ya era extremadamente frágil. Ahí es donde la historia cambia para siempre. La muerte de Camilo VI marcó un antes y un después que nadie estaba preparado para afrontar. No solo porque el mundo perdía a un artista legendario, sino porque, en lo privado, desaparecía el eje central que sostenía una estructura ya frágil. Para su hijo, la pérdida no fue únicamente emocional, fue estructural. Durante años, toda su vida había girado en torno a una figura dominante, con virtudes y defectos, con amor y control, con protección y aislamiento. De un día para otro, esa figura dejó de existir, y el vacío fue absoluto. Aquí conviene aclarar algo esencial. La muerte de un padre no provoca por sí sola un colapso, pero puede acelerar procesos que ya estaban en marcha, y eso fue lo que ocurrió. Tras el fallecimiento de Camilo, la atención mediática se intensificó. Homenajes, documentales, artículos, recuerdos. El apellido volvió a ocupar titulares, y, con él, la mirada pública empezó a dirigirse hacia el heredero. Ese foco resultó devastador para alguien que no contaba con una base emocional sólida. Al mismo tiempo, se activó el tema del patrimonio, derechos de autor, bienes, responsabilidades legales, decisiones que requerían claridad, estabilidad y acompañamiento profesional. Exactamente lo que más faltaba en ese momento. La herencia, lejos de ser un alivio, se convirtió en una carga adicional. Según se ha informado posteriormente, comenzaron a surgir conflictos en torno a la gestión del patrimonio y al bienestar del hijo. Diferentes versiones, distintas interpretaciones, intentos de tutela, disputas legales. Nada sencillo, nada rápido. La madre volvió a solicitar públicamente poder intervenir de manera más directa.
Habló de la urgencia de proteger a su hijo, de la necesidad de acompañarlo, de evitar que el legado económico se convirtiera en un factor de riesgo. Sus declaraciones generaron reacciones encontradas. Para algunos eran necesarias, para otros llegaban tarde. Lo cierto es que la situación había superado cualquier solución simple. Aquí aparece uno de los grandes dilemas de esta historia. Cuando una persona adulta atraviesa una crisis de salud mental, ¿hasta dónde puede intervenir la familia? La ley protege la autonomía individual, incluso cuando esa autonomía se ejerce de forma autodestructiva. Y modificar esa realidad requiere procesos largos, complejos y muchas veces traumáticos. Mientras tanto, el entorno se fragmentaba. Personas que antes estaban subordinadas a la figura de Camilo comenzaron a ocupar espacios de decisión. Asesores, gestores, intermediarios, cada uno con su propia visión de lo que debía hacerse. Ese escenario no favorece la estabilidad. La multiplica en conflicto. Para el hijo, que ya arrastraba una identidad frágil, la situación se volvió caótica. De pronto, no solo debía lidiar con su propio dolor, sino con expectativas externas, presiones económicas y la sensación de estar siendo observado constantemente. La fama heredada, que nunca eligió, se convirtió en una jaula. Aquí es donde muchos relatos simplifican en exceso. Se habla de dinero, de excesos, de malas decisiones, pero rara vez se analiza el contexto emocional completo, porque una herencia no es solo un conjunto de bienes, es también un conjunto de significados, y en este caso, esos significados estaban cargados de culpa, comparación y una sombra imposible de llenar. El apellido seguía pesando, la figura del padre seguía siendo omnipresente, la ausencia materna seguía doliendo, todo al mismo tiempo. Con el paso de los meses, la situación se deterioró aún más. Los intentos de ayuda se sucedían sin lograr un cambio sostenido. Las crisis se repetían. El margen de intervención parecía agotarse. La opinión pública, como suele ocurrir, comenzó a polarizarse. Algunos responsabilizaban al entorno, otros al propio hijo, otros al pasado. Pero esa búsqueda de culpables no aportaba soluciones reales, porque el problema no era individual, era sistémico. Años de decisiones acumuladas, de silencios prolongados, de vínculos rotos que nunca se repararon. La muerte de Camilo solo hizo visible lo que ya estaba ahí. En este punto, la historia deja de ser solo una tragedia familiar y se convierte en una reflexión más amplia, sobre cómo la fama puede distorsionar las relaciones, sobre cómo el poder económico no reemplaza la contención emocional, sobre cómo el amor, cuando no está acompañado de herramientas, puede resultar insuficiente. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que heredar un legado tan grande puede convertirse en una carga imposible de sostener? Déjalo en los comentarios. Tu opinión ayuda a entender esta etapa crítica. Si este contenido te está resultando útil, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan continuidad para ser comprendidas, porque en la parte 5 vamos a analizar el punto más polémico: las decisiones tomadas por su bien, los intentos de control legal, y cómo la línea entre proteger y dominar puede volverse peligrosamente difusa. Ahí es donde la historia alcanza uno de sus momentos más incómodos. Tras la muerte de Camilo, la palabra que empezó a repetirse con más fuerza fue protección. Todos decían querer proteger al hijo, proteger el legado, proteger la imagen. Pero cuando demasiadas personas reclaman ese rol al mismo tiempo, la protección puede transformarse en otra cosa, en control. Según informaciones que se hicieron públicas en los años siguientes, comenzaron intentos formales para limitar la capacidad de decisión del heredero, no como castigo, sino como medida preventiva. La lógica era clara: si su estado emocional no era estable, alguien debía intervenir para evitar daños mayores. Esa lógica, sin embargo, plantea un dilema profundo, porque intervenir en la vida de un adulto requiere demostrar incapacidad legal. Y la incapacidad legal no siempre coincide con la fragilidad psicológica. Una persona puede estar sufriendo intensamente y, aún así, conservar derechos plenos ante la ley. Aquí es donde la historia entra en terreno resbaladizo. Los procesos para establecer tutelas o curatelas son largos, complejos y muchas veces traumáticos. Exponen la intimidad,
Obligan a peritajes, convierten el dolor en expediente, y no siempre terminan como quienes los inician esperan. Mientras estos intentos se desarrollaban, el entorno del heredero seguía cambiando. Personas nuevas aparecían, otras desaparecían. Gestores, asesores, conocidos, supuestos amigos, cada uno con acceso distinto, cada uno con intereses propios. Ese escenario es especialmente peligroso cuando alguien atraviesa una crisis emocional, porque la vulnerabilidad atrae tanto ayuda genuina como oportunismo. No es una acusación, es una constatación frecuente en contextos de herencias grandes. En medio de este caos, la figura de la madre volvió a ocupar un lugar central en el debate público. Ella insistía en que su hijo necesitaba contención, no control, presencia, no aislamiento, acompañamiento constante, no solo supervisión legal. Sus palabras dividieron opiniones. Algunos la apoyaron, otros cuestionaron sus intenciones. Pero, más allá del juicio público, el conflicto de fondo seguía sin resolverse. ¿Quién decide qué es lo mejor para una persona adulta en crisis? La ley ofrece respuestas parciales. La familia, respuestas emocionales. Y entre ambas, suele abrirse un abismo. Durante este periodo, comenzaron a circular noticias sobre decisiones que, vistas desde fuera, parecían contradictorias. Ingresos en centros especializados seguidos de salidas rápidas, intentos de estabilización que no se sostenían, cambios de entorno constantes. Ese vaivén no favorece la recuperación. La estabilidad, en salud mental, no se impone, se construye, y requiere tiempo, coherencia y confianza. 3 elementos difíciles de garantizar cuando hay dinero, fama y conflictos familiares en juego. El apellido seguía pesando. Cada movimiento era observado, cada error amplificado, cada recaída convertida en titular. Esa presión constante dificulta cualquier proceso terapéutico. Además, el legado artístico seguía generando ingresos significativos, derechos de autor, reproducciones, licencias. Todo eso debía gestionarse, y la gestión económica se entrelazaba inevitablemente con la gestión personal. Cuando el dinero entra en la ecuación del cuidado, las intenciones se vuelven difíciles de leer desde fuera. Algunos defendían que limitar el acceso a los recursos era una forma de protección. Otros argumentaban que eso solo aumentaba la sensación de pérdida de control y agravaba el malestar. Ambas posturas pueden tener fundamentos, pero ninguna garantiza resultados. En este punto, la historia deja de ser solo familiar y se convierte en un espejo social, porque refleja un problema mucho más amplio. ¿Cómo tratar a los adultos vulnerables sin despojarlos de su dignidad? ¿Cómo equilibrar ayuda y autonomía? ¿Cómo intervenir sin dominar? No hay respuestas simples. Mientras tanto, el heredero seguía lidiando con una identidad rota. Hijo de un ídolo, portador de un apellido enorme, depositario de expectativas que nunca pidió. Y ahora, también, objeto de disputas legales y mediáticas. Ese peso es difícil de describir, y aún más difícil de sostener. Con el paso del tiempo, la situación no mostró mejoras claras. Las crisis se repetían, los intentos de encauzar la vida seguían fallando, y el desgaste emocional se acumulaba en todos los involucrados. Aquí aparece una verdad incómoda. A veces, incluso las mejores intenciones llegan demasiado tarde. Años de decisiones tomadas sin red suficiente, de vínculos rotos que no se repararon a tiempo, de silencios prolongados que se convirtieron en abismos. Nada de eso puede revertirse de un día para otro con una orden judicial o una medida de control. La historia, en este punto, ya no se trata de buscar culpables. Se trata de asumir consecuencias. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que limitar la libertad de alguien puede ser una forma de cuidado? Incluso cuando esa persona lo rechaza, déjalo en los comentarios. Tu reflexión ayuda a entender este dilema central. Si este contenido te está resultando valioso, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan continuidad para ser comprendidas en su totalidad, porque en la parte 6 vamos a analizar el impacto final de todo esto, las recaídas, las pérdidas, y cómo el legado de un ídolo puede quedar suspendido entre la música eterna y una herida que sigue abierta.
Ahí es donde la historia alcanza su punto más doloroso. Con el paso del tiempo, la palabra que empezó a dominar esta historia fue una sola: recaída. No una recaída puntual, sino una sucesión de intentos fallidos por reconstruir una vida que nunca tuvo cimientos sólidos. Cada esfuerzo parecía sincero. Cada intento nacía con la esperanza de que esta vez sería diferente. Pero el resultado volvía a ser el mismo: inestabilidad. Quienes han seguido de cerca el caso coinciden en algo. El problema ya no era solo la ausencia del padre, ni los conflictos legales, ni el dinero. Era el desgaste acumulado de años sin una identidad propia clara, sin una red afectiva constante y sin un lugar seguro al que volver. Cuando una persona atraviesa tantas rupturas consecutivas, llega un punto en el que incluso la ayuda empieza a sentirse como una amenaza. Eso fue lo que ocurrió. Según información difundida por distintos medios a lo largo de los años, los periodos de aparente calma se intercalaban con crisis cada vez más intensas. Momentos de estabilidad seguidos de caídas abruptas, promesas de cambio que no lograban sostenerse en el tiempo. Nada de esto es excepcional en contextos de sufrimiento psicológico profundo. Lo excepcional es que todo ocurriera bajo la sombra de un apellido tan pesado y una herencia tan visible, porque cada recaída no era solo un problema personal. Se convertía en noticia, en especulación, en juicio público, y eso agrava cualquier proceso. La exposición constante genera una presión adicional que pocas personas pueden manejar, especialmente cuando la identidad ya está fragmentada, cuando no se sabe si uno es visto como individuo o como extensión de una figura legendaria. Aquí aparece una verdad incómoda. La fama heredada no protege, amplifica errores, amplifica caídas, amplifica el dolor. En este punto, los intentos de intervención se volvieron más desesperados. Cambios de entorno, nuevos tratamientos, nuevas personas a cargo. Cada ajuste parecía necesario, y cada ajuste confirmaba lo mismo. No había una solución simple. La madre continuó insistiendo en la necesidad de un acompañamiento distinto, más humano, menos administrativo, más afectivo, menos legal. Sus palabras resonaban, pero chocaban con una realidad compleja: la autonomía legal del adulto, los límites del sistema y la resistencia del propio afectado. Porque hay algo que no siempre se dice con claridad. La ayuda solo funciona cuando la persona puede aceptarla, y aceptar ayuda requiere confianza. Esa confianza, en este caso, estaba profundamente erosionada. Años de decisiones tomadas sin su participación real. Años de control percibido como imposición. Años de silencios que no se explicaron. Todo eso había construido una barrera difícil de derribar. Mientras tanto, el legado artístico seguía intacto. Las canciones continuaban sonando. Los homenajes se multiplicaban. El nombre del padre seguía asociado a la emoción, al romanticismo, a la grandeza. Ese contraste era brutal, porque mientras el mundo celebraba al ídolo, el heredero luchaba por mantenerse a flote. Y esa lucha, al no encontrar un relato claro, se volvía aún más solitaria. Aquí es donde muchas narrativas caen en la tentación de simplificar, de reducirlo todo a excesos, a malas decisiones, a un carácter problemático. Pero esa simplificación es injusta. No se puede analizar el presente sin entender el pasado, un pasado marcado por separaciones tempranas, por vínculos interrumpidos, por una infancia sin equilibrio afectivo, por una adultez temprana sin herramientas suficientes. Todo eso no desaparece con dinero ni con fama. A lo largo de esta etapa, se produjeron pérdidas adicionales, no siempre visibles, amistades que se rompieron, oportunidades de reconstrucción que no prosperaron. Cada pérdida añadía una capa más de frustración. Y la frustración, cuando no encuentra salida, se convierte en autodestrucción. Ese es el riesgo más grande en este tipo de historias. No el escándalo, no la herencia, no la fama. El riesgo es la sensación de no tener salida. Cuando una persona siente que todas las opciones están cerradas, cualquier intento de ayuda llega tarde. En este contexto, comenzaron a aparecer preguntas más amplias, no solo sobre este caso concreto, sino sobre el sistema en general. ¿Estamos preparados para acompañar a personas vulnerables cuando hay grandes intereses económicos en juego?
¿Puede la ley proteger sin deshumanizar? ¿Puede la familia intervenir sin repetir los errores del pasado? No hay respuestas claras. Lo que sí es evidente es que el deterioro no se detuvo. Las recaídas se hicieron más frecuentes, la esperanza más frágil y el margen de maniobra cada vez más estrecho. Aquí es donde la historia alcanza uno de sus puntos más dolorosos. No por un hecho puntual, sino por la acumulación de fracasos. Fracasos colectivos, fracasos del entorno, fracasos del sistema, no necesariamente de las personas, sino de las estructuras que no supieron responder a tiempo. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que una persona puede reconstruirse cuando siente que todo a su alrededor ya la ha definido? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión ayuda a entender la dimensión humana de esta historia. Si este contenido te está resultando relevante, dale like y suscríbete al canal. Estas historias necesitan tiempo para ser comprendidas en toda su complejidad, porque en la parte 7 vamos a hablar de algo igual de delicado: la aparición de nuevas personas alrededor del heredero, las disputas por el control del legado, y el riesgo real de que la música inmortal termine rodeada de un final profundamente amargo. Ahí es donde la historia entra en su tramo más incierto. Cuando la fragilidad se prolonga y la estabilidad no llega, el vacío suele llenarse solo, y no siempre por quienes buscan ayudar. En esta etapa comenzaron a aparecer nuevas personas alrededor del heredero. No todas al mismo tiempo, no todas con el mismo rol. Gestores, asesores, conocidos, figuras que decían ofrecer apoyo, estructura o dirección. Algunas llegaban con experiencia, otras con promesas, otras simplemente con presencia. Ese fenómeno no es extraño. Cuando una persona atraviesa una crisis prolongada y cuenta con recursos económicos significativos, su entorno se vuelve permeable. La necesidad de compañía, de guía o de contención abre puertas que, en otras circunstancias, permanecerían cerradas. Aquí conviene ser prudentes. La aparición de terceros no implica automáticamente malas intenciones, pero sí introduce un riesgo real, porque cuando la identidad está debilitada, resulta difícil distinguir entre ayuda genuina e influencia interesada. Y cuando el legado económico es grande, esa línea se vuelve todavía más difusa. Según informaciones publicadas en distintos momentos, el círculo cercano del heredero cambió varias veces. Personas que antes tenían acceso, lo perdían. Otras, nuevas, lo ganaban. Cada cambio prometía un nuevo comienzo. Y cada nuevo comienzo terminaba, una vez más, en inestabilidad. Ese vaivén no favorece la recuperación, la empeora. La confianza, en salud mental, se construye con tiempo y coherencia. Cuando el entorno es cambiante, la confianza no se asienta. Y sin confianza, cualquier intento de acompañamiento fracasa. Mientras tanto, el legado artístico seguía generando interés. Reinterpretaciones, reediciones, homenajes, proyectos que giraban en torno a la obra de Camilo VI. Y con ese interés, aparecían también tensiones. ¿Quién decide cómo se gestiona una obra inmortal cuando el heredero no está en condiciones óptimas para hacerlo? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla. Legalmente, los derechos existen, pero ejercerlos requiere claridad, constancia y una visión a largo plazo, exactamente lo que faltaba en ese momento. A partir de ahí, comenzaron a circular versiones sobre disputas por el control del legado. No siempre claras, no siempre confirmadas. Diferencias de criterio, conflictos de gestión, intentos de influir en decisiones clave. Nada de eso ocurre en el vacío. Ocurre cuando una persona vulnerable se convierte, de repente, en el centro de múltiples intereses. Y cuando esos intereses no están alineados, la tensión es inevitable. En este punto, la figura de la madre volvió a intentar intervenir, no para controlar el legado según sus declaraciones, sino para proteger a su hijo de un entorno que consideraba peligroso. Sus palabras volvían a poner el foco en lo humano, no en lo económico, pero el tiempo había jugado en contra. Años de distancia no se recuperan de un día para otro. Vínculos rotos no se reconstruyen solo con intención. Y la desconfianza acumulada no desaparece con declaraciones públicas. El sistema legal, una vez más, ofrecía respuestas limitadas.
Intervenir sin vulnerar derechos es complejo. Y cuando no hay consenso entre las partes, los procesos se alargan, se fragmentan y pierden eficacia. Mientras tanto, el heredero seguía oscilando entre momentos de aparente calma y recaídas profundas. Cada recaída debilitaba aún más su posición frente al entorno. Y cada debilitamiento aumentaba la dependencia de terceros. Ese círculo es difícil de romper, porque cuanto más dependiente se vuelve una persona, menos margen tiene para elegir con claridad. Y cuanto menos elige, más eligen otros por ella. Aquí surge una inquietud que atraviesa todo este tramo de la historia. ¿Quién protege al vulnerable cuando todos dicen querer protegerlo? No se trata de señalar intenciones ocultas. Se trata de reconocer un patrón. Cuando no hay una red sólida, estable y confiable, el vacío se llena de voces. Y no todas esas voces buscan lo mismo. En paralelo, la opinión pública seguía observando desde la distancia. Algunos exigían acciones más contundentes. Otros pedían respeto por la privacidad. La polarización aumentaba, y el foco volvía a desplazarse del problema real, la salud mental. Porque entre disputas legales, especulaciones mediáticas y debates sobre el legado, la persona en el centro de todo quedaba, una vez más, desdibujada, convertida en objeto de discusión, más que en sujeto de cuidado. Ese desliz es peligroso. Cuando una persona deja de ser vista como individuo y pasa a ser tratada como caso, la empatía se diluye, las decisiones se toman desde la distancia y la posibilidad de recuperación se reduce. A lo largo de esta etapa, surgieron también rumores sobre posibles reconocimientos de paternidad de terceros. Personas que decían tener vínculos biológicos con el artista, versiones que nunca se consolidaron plenamente, pero que añadían ruido a una situación ya compleja. Ese ruido no ayuda, desorienta, confunde y agrava la sensación de caos. Para el heredero, cada nueva versión era un recordatorio de que su identidad seguía siendo cuestionada, fragmentada, expuesta. Y esa exposición constante es incompatible con la estabilidad emocional. Aquí es donde la historia alcanza uno de sus momentos más inciertos. No hay un giro dramático único. Hay una acumulación de factores que se superponen, un entorno inestable, intereses cruzados, una red afectiva débil, una herencia compleja y una persona que no logra encontrar un punto de apoyo firme. Todo eso convive al mismo tiempo. Ante este panorama, resulta tentador buscar una solución rápida, una intervención decisiva, un cierre claro. Pero la realidad rara vez funciona así. Los procesos de deterioro emocional prolongado no se resuelven con un acto aislado. Requieren reconstrucciones profundas. Y esas reconstrucciones necesitan tiempo, coherencia y, sobre todo, confianza. Exactamente lo que escaseaba. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Crees que una herencia tan grande puede atraer más problemas que soluciones cuando no hay estabilidad emocional? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión ayuda a entender este tramo final. Si has llegado hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal. Estas historias solo tienen sentido cuando se escuchan completas, porque en la parte 8, la última, vamos a cerrar este recorrido, no con certezas absolutas, sino con las lecciones que deja una historia donde la música fue eterna, pero la herida sigue abierta. Ahí es donde todo encuentra su sentido final. En este punto, la historia ya no admite giros espectaculares. No porque no haya drama, sino porque el drama se volvió cotidiano, silencioso, persistente. La situación del heredero de Camilo VI entró en una fase donde cada día parecía una repetición del anterior. Intentos de estabilización que no se sostenían, cambios de entorno que no lograban arraigo, personas que entraban y salían sin dejar una huella reparadora. Cuando una vida se vuelve así, el problema deja de ser puntual. Se convierte en estructural. Ya no se trataba solo de recaídas, ni de disputas legales, ni de quién tenía razón. Se trataba de algo más profundo. La imposibilidad de reconstruir un sentido de pertenencia. Un lugar interno desde el cual sostenerse. Porque una persona puede perder muchas cosas y aún así seguir en pie. Pero cuando pierde la sensación de pertenecer, todo se tambalea. En este tramo final, las discusiones sobre el legado artístico comenzaron a adquirir un tono distinto. Ya no eran solo debates administrativos,
se volvieron simbólicos. ¿Qué representa realmente la obra de Camilo cuando su continuidad se ve rodeada de tanto dolor? Algunos defendían la idea de proteger la música a toda costa, mantenerla intacta, aislada de la tragedia personal. Otros sostenían que no se puede separar una cosa de la otra, que la obra y la vida están inevitablemente entrelazadas. Ambas posturas tienen sentido, y ambas chocan, porque la música de Camilo sigue siendo refugio para millones de personas. Pero para su hijo, ese mismo legado puede sentirse como una carga constante, un recordatorio permanente de una figura imposible de igualar y de una herencia que nunca pidió. Aquí aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Puede una herencia ser, al mismo tiempo, un privilegio y una condena? En el plano humano, la respuesta parece clara. Sí. Mientras tanto, la madre continuó insistiendo en la necesidad de cambiar el enfoque. Menos gestión, más cuidado, menos control, más vínculo. Sus palabras ya no buscaban convencer a la opinión pública. Buscaban algo más básico, que su hijo pudiera sobrevivir. Ese cambio de tono es significativo. Cuando alguien deja de pedir justicia y empieza a pedir simplemente cuidado, es porque el margen de esperanza se ha reducido peligrosamente. Pero incluso en ese punto, las soluciones seguían siendo esquivas, porque el daño no era reciente, era acumulado. Décadas de decisiones tomadas sin una red afectiva suficiente no se revierten con buena voluntad tardía. Aquí es donde muchas historias se detienen. Buscan un cierre artificial, una resolución clara, pero la realidad rara vez ofrece ese consuelo. La situación del heredero quedó suspendida en una especie de limbo, ni completamente abandonado, ni verdaderamente acompañado, ni totalmente autónomo, ni plenamente protegido. Un espacio ambiguo donde cada paso puede ser un riesgo. Y ese limbo es quizás el resultado más doloroso de todo el proceso. Porque no hay villanos claros, no hay héroes evidentes, solo personas que hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Camilo, con su talento inmenso y sus fragilidades profundas. La madre, con su amor constante y su impotencia prolongada. El hijo, con su herida temprana y su lucha desigual. Y un sistema que no supo, o no pudo, articular una respuesta humana a tiempo. Todo converge aquí. En este punto, el legado artístico sigue vivo. Las canciones continúan sonando. Las emociones que despiertan siguen siendo auténticas. Pero detrás de esa belleza, hay una historia que obliga a mirar más allá del aplauso. Obliga a preguntarse qué ocurre cuando el éxito no va acompañado de contención emocional. Cuando la fama silencia los conflictos en lugar de resolverlos. Cuando el dinero protege la imagen, pero no el vínculo. La historia del hijo de Camilo no es excepcional por su dolor. Es excepcional por su visibilidad. Porque millones de familias viven situaciones similares sin reflectores, sin herencias millonarias y sin titulares. Eso es lo que la vuelve universal. No es una historia sobre un ídolo. Es una historia sobre lo que ocurre cuando un niño crece sin un suelo emocional firme. Y sobre lo difícil que es reconstruirlo cuando ya es tarde. En este punto, no hay más datos que añadir. No hay revelaciones pendientes que cambien el sentido de lo ocurrido. Lo que queda es la reflexión. Antes de cerrar, quiero dejarte una pregunta. Cuando escuchas una canción de Camilo Sesto hoy, ¿puedes separar la emoción que te provoca de la historia que hay detrás? Déjalo en los comentarios. Leerlos ayuda a que esta conversación no se quede en la superficie. Si has llegado hasta aquí, dale like al video y suscríbete al canal. No por algoritmo, sino porque estas historias necesitan ser escuchadas completas para tener sentido. La historia que rodea a Camilo Sesto no se trata solo de fama, herencia o tragedia. Se trata de límites humanos, de lo que ocurre cuando el éxito no viene acompañado de herramientas emocionales suficientes. Su música seguirá siendo eterna, pero su historia familiar nos recuerda algo incómodo. El amor, sin contención y sin red, no siempre alcanza. Tal vez el verdadero legado no sea lo que se deja en discos o cuentas bancarias, sino la estabilidad que ofrecemos a quienes dependen de nosotros. Si esta historia te hizo reflexionar, deja tu comentario, dale like y suscríbete al canal. A veces, escuchar hasta el final también es una forma de comprender.